Hola niños y niñas, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y quiero compartir con ustedes este taller que hemos denominado Exploradores del Pasado. Y es para contarles un poco lo que hacemos en el museo, explorando el pasado. Eso quiere decir desenterrando, estudiando, entendiendo, registrando todo lo que ocurrió en un pasado que puede ser muy, muy, muy lejano. Por eso vamos a partir hablando del origen de la vida, de la época de los dinosaurios, hasta un pasado que es bastante reciente. Por ejemplo, nuestros ancestros que vivieron en el mismo lugar donde viven ustedes, en la querida comuna de Concón. Me presento. Como les decía yo, mi nombre es Andrea. Yo soy antropóloga física. Tengo 37 años, tengo el pelo corto, gris. Y bueno, ¿qué es un antropólogo físico? Para quienes no saben, quizás si ustedes han asistido antes al museo, han escuchado que en el museo trabajamos varios profesionales, arqueólogos, conservadores, historiadores. Bueno, los antropólogos físicos, dentro de todo este equipo, nos ocupamos de estudiar los huesos. Huesos principalmente de humanos. Antropo significa humano. Pero para poder estudiar estos huesos humanos, nosotros necesitamos conocer sobre huesos de animales y también de otras cosas que no son huesos, ¿cierto? Para poder identificarlos. Estos huesos de animales pueden ser huesos de animales como los que nosotros vemos hoy día a nuestro alrededor, perros, gatos, conejos, camélidos, por ejemplo, también, pero también pueden ser huesos muy antiguos. Por eso yo les puedo hablar incluso de restos paleontológicos, que son los dinosaurios. Además que, como a muchos de ustedes les ha pasado, seguramente interesados en la paleontología y en los dinosaurios, han hecho a sus padres expertos en dinosaurios. Bueno, yo también tengo a mis queridos futuros paleontólogos que me han enseñado mucho sobre dinosaurios y gracias a ellos también les puedo contar a ustedes sobre ese tema. Allí en la imagen que ustedes pueden ver, bueno, es de hace unos años, yo no tenía el pelo gris todavía, pero estoy trabajando con los restos óseos, o sea, con los huesos de una mujer que vivió en Concón hace 4.000 años. 4.000 años antes del presente, eso quiere decir 2.000 años antes de Cristo. Ese es uno de los enterratorios más antiguos que se han encontrado en la comuna de Concón y se encuentra dentro de las dependencias de refinería, en un sector que se encuentra hacia el fondo, un sector que no ha sido intervenido por la empresa y es un sitio arqueológico muy famoso que se denomina ENAP 3. Esa fue una mujer que vivió aproximadamente hasta los 50 años de edad y que murió de una enfermedad infecciosa y fue dejada por las personas que le querían enterrada en ese lugar con algunas de sus prendas y con algunos de los objetos que usó en vida. Y nosotros encontramos sus restos y bueno, ahí los estoy estudiando. Toda esta información respecto de si era hombre o mujer, ya les dije yo, era una mujer, la edad a la que murió, la identificación de la enfermedad que ella tenía y que le condujo a su muerte, todo eso lo estudia un antropólogo físico y saca conclusiones respecto del pasado gracias al trabajo colaborativo que realiza con arqueólogos, conservadores y si ya hablamos de tiempos más recientes, también con historiadores. En este taller, que se compone de 12 sesiones de media hora, 12 cápsulas que ustedes van a ir encontrando en redes sociales, vamos a hablar de temas que yo creo que nos fascinan a todos. Vamos a partir hablando de un tema que capta mucho interés, que son los dinosaurios. Los dinosaurios, su origen, cómo se fueron desarrollando, cuáles son sus principales características, también varios datos curiosos de ellos, pero no solo de los dinosaurios a lo largo del mundo, porque Chile
nuestro país es un país tremendamente rico en restos paleontológicos, tanto en el norte de nuestro país como en la zona central, donde quizás se hacen menos investigaciones porque es una zona muy poblada, pero que tiene restos paleontológicos, y también en el sur de nuestro país. La Patagonia tiene yacimientos paleontológicos de interés mundial. Así es que vamos a hablar también de estos dinosaurios chilenos. Y luego vamos a hablar de nuestros ancestros más cercanos, nuestros abuelos de sus abuelos, que son los grupos que poblaron nuestro país. Antes de hablar de los primeros habitantes de Concón, vamos a hablar de cómo el hombre llegó a este continente. Y ahí hacemos un link un poco con los dinosaurios, porque ustedes saben que nosotros no convivimos con los dinosaurios, pero después de ellos, vivieron unos animales muy grandes con los que el hombre que pobló este continente convivió, que fue la megafauna. Así es que vamos a hablar también un poco sobre la megafauna y vamos a hablar de las primeras personas que poblaron nuestro país. Ustedes saben que cerca de Osorno, en el sector de Pilauco, que pertenece a la comuna de Osorno, se encuentra la huella humana más antigua que se ha detectado en Sudamérica. Tiene 18.000 años de antigüedad. Y está ahí la marca de una persona que pisó estos terrenos hace 18.000 años. Y si nos vamos un poquito más al sur, en la zona de Monteverde, cerca de Puerto Montt, tenemos presencia humana probable, según los restos que se han encontrado allí, con 33.000 años de antigüedad. Ciertamente mucho más antiguo que la mujer que veíamos en la imagen anterior, que estuvo caminando cerca de la desembocadura de Concón hace 4.000 años. Bueno, de estas personas que caminaron hace 18.000 años o que formaron sus casas quizás hace 33.000 años acá en el sur del país, descienden también los primeros conconinos, los primeros habitantes de esta comuna. Concón tiene mucha riqueza arqueológica. En estos terrenos que ustedes bien conocen, nosotros podemos encontrar a la cultura Bato, a la cultura Yoyeo y a la cultura Aconcagua. Todos ellos que habitaron de forma ininterrumpida esta zona tan rica, tan acompañada por el río con el agua dulce, por el mar, por las dunas, por el Cerro Mauco, en todo este escenario, nuestros ancestros vivieron de forma continua hasta la llegada de los españoles. De eso vamos a hablar también en futuras cápsulas de este taller. Pero, como este taller es para niños y yo sé que a ustedes les gusta jugar, vamos a intercalar nuestras clases con algunas actividades que les voy a proponer para realizar en su casa. Y como queremos interactuar con ustedes, les voy a dejar el link que ustedes pueden ver allí abajo en la imagen. Hashtag Exploradores del Pasado MCC. Perdón, no es un link, es un hashtag, ¿ya? Para que ustedes lo pongan en redes sociales, en Instagram, porque nosotros como museo tenemos Instagram, y nos puedan dirigir con él preguntas, si es que les han quedado preguntas de las cápsulas que se han visto a través de redes sociales. Ustedes copian este hashtag Exploradores del Pasado MCC y nos envían preguntas a mí, parte del museo, o también quizás a otros de los profesionales que trabajan allí y yo se las transmito en futuras cápsulas a ustedes, les traigo su respuesta. También con ese mismo hashtag Exploradores del Pasado MCC, en el Instagram del Museo de Concón, ustedes pueden compartirnos los resultados de sus actividades, si hacemos alguna figura con greda o con plasticina, o si hacemos algún dibujo o algún dinosaurio de origami, por ejemplo, ustedes nos pueden enviar la foto a través del Instagram del Museo de Concón usando este hashtag y así nos vamos a encontrar comunicados. ¿Ya? Bueno, con esto vamos a lo nuestro, vamos a explorar el pasado.
y vamos a comenzar por lo más antiguo. Vamos a empezar a hablar del origen de la vida. ¿Estamos hablando de tiempos muy antiguos? Bueno, realmente sí. Estamos hablando de lo que se denomina un tiempo geológico. ¿Qué es el tiempo geológico? Porque es distinto al tiempo que nosotros conocemos habitualmente, que se mide en minutos, o en horas, o en días, o en años, por ejemplo. A lo mejor ustedes tienen 4, 5, 10 años, porque el tiempo geológico se mide en millones de años. Millones de años. Cuando empiezan a aparecer los primeros hombres en la Tierra, me refiero no a hombres como niños, ¿cierto? Versus niñas. Me refiero a la especie Homo, o sea, como una especie biológica. Cuando empiezan a aparecer los primeros Homo en la Tierra, estamos hablando de miles de años. Pero antes de que aparecieran los primeros individuos de nuestra especie en la Tierra, habían pasado muchas otras cosas. Si ustedes se fijan en la imagen que tienen hacia la izquierda de su pantalla, van a ver un cuadro donde aparecen dibujadas distintas especies. La última especie preponderante, ¿cierto?, es el hombre, la especie humana, ¿no? Y si ustedes miran hacia abajo, vamos a estar descubriendo también un principio estratigráfico. ¿Qué es el principio estratigráfico? Es un principio, una idea fundamental que se usa en arqueología o en paleontología para entender los sitios arqueológicos o paleontológicos o históricos. Este principio estratigráfico dice que lo más antiguo va a estar siempre hacia abajo. Entonces, lo que ustedes están viendo en esa imagen, si nosotros empezáramos a excavar la tierra desde la superficie y bajar, y llegáramos hasta una parte de esta tierra que fue pisada, fue habitada hace 500 millones de años, encontraríamos animales como los que ustedes pueden ver en el segundo bloque, en el periodo cámbrico. Cada uno de estos estratos de la Tierra, si yo hago un hoyo en la Tierra, voy a ver como capas. Cada uno de esos estratos tiene un nombre. Estamos hablando también de muchos metros bajo la superficie en algunas ocasiones. A veces no tanto, pero ese es otro misterio de la arqueología. Bueno, lo que está muy profundo, entonces, lo que está más abajo nos va a hablar de los tiempos más remotos de la Tierra y lo que está más arriba de los tiempos más recientes. Si ustedes se fijan aquí en una de las capas más antiguas, lo que es el periodo cámbrico, recién empezamos a encontrar animales más complejos. Y eso entre 500 a 550 millones de años antes del presente. Y si vamos subiendo en estas capas, aquí donde se pone entre azul y turquesa en este esquema, recién nos encontramos con la presencia de dinosaurios. Estamos hablando que los dinosaurios empiezan a aparecer más o menos hace unos 230 millones de años antes del presente. 230 millones de años. Esa es una gran cantidad de tiempo. Y desaparecen con un evento que yo sé que todos ustedes conocen, que es la caída de un meteorito, hace 65 millones de años. Estamos hablando aquí a fines de la era Cretácea. Bueno, quienes quedaron como dueños y señores de la Tierra en ese momento fueron los mamíferos. Unos mamíferos que en esa época eran unos pequeños monitos que apenas alcanzaban este largo de nuestros dedos. Así eran más o menos de alto. Pero fueron desarrollándose, creciendo, complejizándose también y se convirtieron en lo que somos nosotros ahora, la especie humana.
hombres y mujeres poblando esta tierra y desarrollando una cultura tremendamente rica que nos ha hecho ahora, entre comillas, dominar nuestro planeta como alguna vez lo dominaron los dinosaurios. Bueno, y yo les preguntaba, ¿son tiempos muy antiguos? Y les respondía, realmente sí. Miren ese esquema que se encuentra al lado derecho de la pantalla. Si nosotros extendiéramos nuestro brazo y nuestro brazo fuera una línea de tiempo, la especie humana aparece recién como en la punta de nuestra uña, de nuestro dedo más largo. Y todo este camino, todo este recorrido antes de que apareciera la especie humana, entonces son muchos, 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 muchos millones de años. Y lo más interesante de esto es que si ustedes se fijan en esa barra anaranjada que recorre el brazo y la mano, durante todo ese tiempo, nuestro planeta estuvo poblado, por así decirlo, solo por especies unicelulares, por individuos, por así decirlo, por organismos, sería una mejor palabra, que estaban formados por una sola célula. Y desde ese momento, entonces, hace unos 550 millones de años, entonces, en el periodo cámbrico, hay una explosión de vida. La explosión cámbrica, de hecho, se denomina. Y empiezan a aparecer individuos más complejos. Algo ocurrió en ese momento que empezaron a aparecer muchos más organismos en nuestro planeta. Ahora, algo pasó en ese momento, en realidad es un momento que dura varios millones de años, por lo menos unos 50 millones de años. O sea, es un momento muy largo, muy extenso. No fue de un día para otro, se fueron complejizando de a poco estas especies. Así debe haberse visto nuestro planeta por esa época. Minerales, el reino mineral, el mundo mineral, muchas rocas, mucho volcanismo también, ¿cierto? Mucha actividad volcánica, temblores, terremotos, movimiento de las placas terrestres y el agua en sus distintos estados también intercambiando, por así decirlo, entre agua líquida, agua que se evaporaba e interactuando con la atmósfera. Debe haber sido bien interesante poder ver esos paisajes que seguramente además eran muy bellos respecto de los colores que se presentaban y un poco esta naturaleza que nosotros conocemos ahora en un estado mucho más salvaje que lo que actualmente podemos conocer. Como les decía yo, mucho volcanismo, mucha interacción también quizás con meteoros que iban cayendo y que iban formando la geografía actual que nosotros conocemos. Las cordilleras que ni siquiera se parecen a lo que nosotros vemos ahora, pero que en ese momento empezaron toda su formación. Por eso, si nosotros excavamos nuestro planeta, encontramos estratos de aquella época. ¿Y cómo surgió la vida? Principalmente en el agua. En el agua se empezaron a generar los primeros organismos ya multicelulares, ¿cierto? Formados por varias células y también a fines del periodo paleozoico aparecen los primeros vertebrados, o sea que tenían esqueleto. Aquí vamos a avanzar un poco más rápido porque voy a tratar de ir directo a los dinosaurios. Entonces, de este mundo donde no existía vida, si volvemos un poco atrás en las imágenes y nos situamos de nuevo en la imagen que está hacia la izquierda, van a ver que desde el periodo cámbrico, que está acá en rosado, en que empiezan a aparecer organismos, hay toda una evolución hasta este momento. Vamos a saltarnos ahora entonces hasta la época de los dinosaurios. Por acá
entonces empieza a surgir la vida, empiezan a surgir los organismos complejos, aparecen los peces y por acá, en este periodo, los anfibios. ¿Por qué son importantes los peces y los anfibios para nuestra historia sobre los dinosaurios? Porque de los anfibios habrían evolucionado entonces los primeros organismos que dieron origen a los dinosaurios. Si ustedes se fijan acá, está representado en la imagen que tenemos a la izquierda. Voy a ver si puedo moverme aquí para que ustedes la vean bien. El mismo principio estratigráfico del que yo les hablaba antes. Aquí tenemos la era paleozoica, ¿ya? Y la era mesozoica. Meso es como del medio. La era mesozoica, que es la época de los dinosaurios. Y acá vemos la evolución de los animales que llevó de una forma muy compleja. Aquí está representado súper sencillo, pero de una forma muy compleja. Pasamos de los invertebrados a los peces sin mandíbula. Peces muy raros. A los peces que sí tenían mandíbula, que podían hacer así. Luego a los anfibios y de los anfibios los reptiles. Y aquí entonces, cuando aparecen ya los reptiles sobre nuestro planeta, podemos empezar a ver el origen de los dinosaurios. Antes de hablar de eso, que es lo que yo sé que ustedes están esperando, les voy a hablar de las extinciones masivas que han ocurrido en la Tierra. La verdad es que hasta el momento se han identificado en la historia de nuestro planeta 5 extinciones masivas. 5 extinciones en las que han muerto, si ustedes se fijan, el 60 a 70% de las especies en un periodo muy antiguo que es el Ordovícico, hace 445 millones de años. Una segunda extinción donde murieron el 75%, o sea, de cada 4 animales que vivían en nuestro planeta, 3 murieron. En el Pérmico murió el 95% de las especies que poblaban la Tierra. O sea, ahí estamos hablando de que si de cada 10 animales, morían casi todos, más de 9 animales. Imagínense, muchos. Y luego en el periodo Triásico también hubo otra extinción masiva que mató al 80% de los animales. La gran extinción del periodo Cretácico que ustedes conocen que ocurrió por la caída de un asteroide acabó con los dinosaurios, es una de las que nosotros más conocemos y que permitió que pudieran desarrollarse entonces en nuestro planeta, crecer y tomar otros nichos ecológicos, los mamíferos, que como les contaba yo antes, fueron evolucionando hasta dar origen a la especie humana, los primates en particular. ¿Por qué ocurrieron estas otras 5 extinciones masivas? Por distintas actividades que ocurrían en el planeta, por distintos ciclos planetarios. El primero, se piensa que la causa probable habría sido un periodo glacial, mucho frío y especies que no lograban sobrevivir, no lograban adaptarse a estas nuevas condiciones. Ahí vemos un ciclo planetario de enfriamiento que acabó con las especies porque no pudieron acomodarse a estas nuevas condiciones. Pero acá vemos, por ejemplo, agotamiento del oxígeno en los océanos. Y acá, impactos de asteroides, actividad volcánica, erupciones, nuevamente asteroides. O sea, hay factores que vienen del planeta, de la actividad que desarrolla el planeta, y también factores que vienen del exterior, del espacio, ¿ya? Que tienen que ver con esta caída de asteroides, que generalmente caían, ¿cierto? Generaban un mega efecto invernadero, o sea, nubes de polvo que se sumaban a estas erupciones volcánicas, ¿cierto? Y que impedían que pudiera, por ejemplo, atravesar la luz del sol o que alteraba las condiciones de los gases atmosféricos y por eso el reino vegetal se veía muy mermado y con el reino vegetal entonces
las especies que se alimentaban de esos vegetales, estos consumidores primarios. Y luego de estos consumidores primarios, ¿cierto?, ¿quiénes se alimentaban de ellos? El resto de la cadena alimenticia. Y así desaparecían gran cantidad de especies del planeta. Pero si ustedes se fijan, de forma quizás un tanto preocupante, se habla de una probable sexta extinción masiva que se está generando ahora. En estos momentos podría estar ocurriendo una sexta extinción masiva. Yo antes les hablaba de estos tiempos geológicos que se miden en millones de años. Si nosotros miramos las últimas décadas de nuestro planeta, vemos que hay una extinción muy acelerada de especies. Por lo tanto, las estimaciones científicas es que si se siguen extinguiendo especies a esta velocidad, en unos años más, en unas décadas o siglos, o incluso nuestros sucesores en millones de años más van a mirar hacia atrás y van a ver que en nuestra época, 2020, 2021, se generó una sexta extinción masiva. Se piensa que la principal causa de esta extinción masiva, en particular en esta época, es la acción humana, la acción antrópica. Por una parte, la caza indiscriminada, la explotación, el fin de nichos ecológicos de animales que llevaban una vida silvestre, la contaminación y la falta de conciencia para generar un cambio a tiempo respecto de cómo estamos habitando nuestra casa, nuestro planeta, y cómo estamos conviviendo con nuestros vecinos. Así es que eso es muy importante que ustedes lo tengan presente cuando miren hacia atrás en nuestra historia planetaria. Miren, aquí hay otra representación de estas extinciones masivas. Desde el presente, este último periodo, ¿cierto?, donde existía ya una vida multicelular. Lo interesante de esta representación es cómo aquí en el periodo cámbrico surge la vida. Aquí están, después de cada extinción masiva, que son estas líneas rojas, aparecen nuevas especies que se toman, como les decía yo, espacios en el planeta que antes no podían habitar porque estaban ocupados por estas especies que se fueron extinguiendo. Entonces, acá, por ejemplo, cuando se extinguen los dinosaurios, quedan los mamíferos como casi dueños y señores del planeta, se encuentran, por así decirlo, un poco más tranquilos. Ya no son depredados por estos grandes reptiles y entonces pueden ir evolucionando. Así que cada extinción masiva, de una u otra forma, tuvo un sentido. Permitió una suerte de unos nuevos aires para este planeta. Algo triste, quizás desaparecieron muchas especies, pero algo positivo, quizás, es que se pudieron generar espacios para que se desarrollara nueva vida. Y de todas formas, esas especies que se extinguieron, nosotros las podemos estudiar y las podemos conocer y así no las olvidamos y conocemos mucho sobre el pasado y la larga historia de nuestro planeta. Bueno, les decía yo entonces que los dinosaurios empezaron a evolucionar a partir de los reptiles, hace unos 230 millones de años. Evolucionaron durante 160 millones de años. Nosotros, como especie humana, llevamos 150.000 años. Y miren todo lo que hemos avanzado, ¿cierto? Hace 150.000 años, el hombre apenas hablaba un idioma común bastante simple, basado probablemente como en sonidos guturales, para indicar las cosas. Vivíamos en cuevas y habitábamos espacios muy reducidos porque no conocíamos el entorno. Y ahora, imagínense, nos estamos viendo a través de una pantalla y quizás en qué lugar de la comuna o quizás en qué lugar del país se encuentran ustedes. Así es que los dinosaurios, que nos parecen unos
seres muy primitivos, ¿cierto? Que probablemente tenían mucha fuerza y su éxito evolutivo estaba basado en ese potencial físico que tenían. Tuvieron muchos años para evolucionar y para complejizar su respuesta física, o sea, su cuerpo y su forma de alimentarse y de habitar en su entorno muchísimos millones de años, mucho más que lo que nosotros. Entonces, luego de los anfibios aparecieron estos reptiles. Y nosotros identificamos que los dinosaurios fueron estos grandes reptiles, ¿cierto? Pero la verdad es que los primeros dinosaurios eran bastante pequeñitos. O sea, eran como, espero yo que no se ofendan, estos reptiles, ¿cierto? Como lagartijas que fueron creciendo y que fueron aumentando su tamaño. Y que fueron llegando al tamaño más o menos de unos perros como los que nosotros son nuestras mascotas, ¿cierto? Que nosotros tenemos en la casa, nuestros hermanitos menores, peludos, ¿cierto? Que los queremos mucho seguramente. Algo así fueron los primeros dinosaurios. Y después fueron creciendo en esta cantidad de años que yo les mencionaba. Bueno, no solo el tamaño aumentó, también su visión mejoró, desarrollaron adaptaciones a su entorno y también su cuerpo fue cambiando en función de poder adaptarse a los distintos enemigos, enemigos que en el fondo eran depredadores. Si ustedes se fijan acá, hay una representación muy sencilla y general de cómo fueron cambiando los dinosaurios. En general, ya no vamos a hablar de una especie en particular. Los primeros dinosaurios eran, como les decía yo, mucho más pequeños. No estaban especializados, o sea, no se habían especializado ni sus dientes, ni sus mandíbulas, ni sus patas muchas veces, ni sus colas, al consumir ciertos tipos de animales. Por lo tanto, su cuerpo físicamente, si uno analiza los fósiles, parece que fuera confuso. ¿Son herbívoros, son carnívoros, son omnívoros? Eso es lo que pasa con el chilesaurio. Por lo tanto, tenían las patas y las manos relativamente similares, no como lo que ve uno, por ejemplo, después en el T-Rex o en el Carnotauro, que también tenía los brazos cortos, ¿cierto? Entonces, sus mandíbulas les permitían comer una serie de alimentos, vegetales, animales, o sea, eran omnívoros. Y eran de bastante bajo tamaño, no podían escuchar muy bien, no podían ver bien, y su cerebro también era bastante pequeño. Pero todo eso fue cambiando. No sabemos cómo se veían los dinosaurios físicamente, por así decirlo, qué colores tenían, o cómo era, por ejemplo, si tenían manchas, rayas, ¿cierto? Todo eso es representación. Pero también se cree que pudieron ir aumentando esas variantes en su cuerpo según la zona donde vivían, por ejemplo, adoptando los colores de esa zona, de la vegetación de la zona para poder ir camuflándose, también desarrollando ciertas adaptaciones, por ejemplo, a nivel de la cola para equilibrarse mejor, o también ciertas formaciones en su cabeza para alojar un mejor oído o un cerebro de mayor tamaño. ¿Ya? Vamos a hablar entonces en las futuras sesiones de la era de los dinosaurios. Espero que la información que les haya compartido en esta ocasión haya sido interesante para ustedes y los motive a participar y a ver la siguiente cápsula donde vamos a hablar con más detalles sobre la evolución de los dinosaurios. ¿Ya? Les voy a compartir nuevamente entonces este hashtag donde ustedes pueden dejar, con el que ustedes, pueden dejar sus preguntas y sus comentarios a través de nuestro Instagram por si tienen una duda que obviamente no puede dejar de ser respondida por nosotros. Así es que recuerden, hashtag Exploradores del Pasado MSC. El museo se llama Museo Histórico y Arqueológico de Concón, pero lo hemos simplificado un poquito para este hashtag MSC, Museo de Concón. Así es que
Los espero sus comentarios, espero sus preguntas, sus sugerencias también. Y cuando hagamos alguna actividad, ojalá también nos compartan la imagen allí de cómo les quedó el dibujo, el dinosaurio, la representación que hayan hecho. Recuerden, mi nombre es Andrea y nos vemos entonces en la próxima cápsula. Que estén muy bien.